Entonces, buenas tardes, compañeros, amigos y profesores. Bienvenidos al segundo día de la Semana de la Biodiversidad. Primero que nada, les agradecemos mucho su participación e interés en estas pláticas que se impartirán por el marco del Día Mundial de la Biodiversidad. Mi nombre es Gabriela Padilla y junto con mi compañera Erika Méndez seremos las moderadoras de la plática. Les haré brevemente un resumen de lo que es ASBIO. ASBIO es una ONG la cual está conformada por estudiantes e investigadores de la UNAM y de la UAM. Debido a la creciente demanda de vida silvestre con fines científicos, sociales y culturales, tenemos la misión de promover el uso legal, regulado y sostenible de las especies silvestres, generando incentivos socioeconómicos para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, así como crear espacios de encuentro entre estudiantes, académicos, representantes de la sociedad civil y entidades gubernamentales. De igual manera, buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Erika Méndez y como profesionistas sabemos que en la actualidad tenemos una tarea muy importante y con eventos como este podemos difundir temas relacionados con la biología y ecología, tanto de especies como del medio en el que se desarrollan, con la finalidad de promover proyectos en los que más personas se puedan involucrar y en su defecto crear nuevos, porque así como en nuestras futuras generaciones podemos hacer cambios. Sin más preámbulo, damos por iniciadas las pláticas. Sus preguntas las pueden escribir en el chat y se leerán al final de la ponencia. Daré una breve introducción del primer ponente, que es el doctor Aldo Eric Fuentes Barradas. Es un estudiante de doctorado en ciencias en el Instituto de Biología de la UNAM. Su tema de tesis es vulnerabilidad del Ambistoma granulosum en la fase de neotenia y metamorfosis ante el calentamiento global y las especies exóticas invasoras. Realizó la maestría en Ciencias Biológicas con mención honorífica por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Licenciatura en Biología con mención honorífica por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Es titular y responsable técnico de predios e instalaciones que manejan vida silvestre, o mejor dicho, PINS, el paraíso de los ajolotes, enfocado en la conservación y divulgación de las especies del ambistoma desde el marzo de 2019. Es responsable técnico del PIMS Parque Tezosomoc, enfocado en la conservación de las especies de ambistoma de octubre de 2016 a noviembre de 2017. Es participante de investigación en el proyecto de evaluación del riesgo de extinción bajo el cambio climático de las salamandras mexicanas, axolotl y especies de ambistoma relacionadas de México y el suroeste de los Estados Unidos. Sin más preámbulo, damos por bienvenido al doctor Aldo. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Y vamos a empezar a compartir su presentación. Muchas gracias. Bueno, esta plática se llama Problemática y Estrategias de Conservación del género Ambistoma. Y bueno, primero que nada voy a darles una breve introducción sobre qué son los ambistoma y posteriormente pues ver cuáles son las estrategias que se han planteado hasta ahorita. Realmente aún no existen como tal tan buenos resultados que se puedan decir que estén funcionando o no. Son estrategias que se han pues estudiado, planteado y que apenas se están llevando a cabo para poder proteger al género ambistoma. La siguiente, por favor. Bueno, para iniciar, ¿qué es un ajolote? Ajolote proviene del náhuatl, atl, que significa agua, y xolotl, que significa monstruo o mellizo, siendo el nombre monstruo de agua o mellizo de agua. Generalmente aquí en México vamos a conocer como ajolote a la fase larval de las especies del género ambistoma, es decir, a estos individuos que se ven como en la imagen, que tienen branquias, tienen las características de una larva de una salamandra, pero bueno, en México se le conoce así, ajolote, y se sugiere que se utilice el nombre de ajolote más la localidad de la que son, ¿no? Por ejemplo, a los ambistoma granulosum, que ahorita vamos a ver algunos, es ajolote de Toluca, ajolote de Lerma, ajolote de Xochimilco. La siguiente, por favor. Antes que nada, bueno, yo sé que ya ahorita ya afortunadamente se divulga o se conoce más lo que son los ajolotes, pero bueno, un ajolote y un renacuajo no es lo mismo. Curiosamente en nuestra cultura,
las personas que ahorita, bueno, que tienen alrededor de unos 50, 60, 70 años, si le dices que es un ajolote, te va a confundir con un renacuajo, siendo que esta palabra proviene del náhuatl y antes lo conocíamos bien como, como los ajolotes que vemos aquí, que son la fase larval de una salamandra. La siguiente, por favor. Entonces, un ajolote es un anfibio. Y como anfibios van a tener dos fases en su ciclo de vida. Una que va a ser completamente acuática, en la cual, bueno, es una fase larval. Posteriormente pasa por una metamorfosis y se vuelve un adulto que ya no es tan dependiente del agua, aunque sí la necesita, ¿no? Y generalmente son de zonas húmedas. Un ajolote es un anfibio, entonces va a tener dos fases en su ciclo de vida, una acuática, una terrestre. Nuevamente hago mención que el ajolote va a ser va a ser la fase acuática. Generalmente las especies de ambistoma que hay aquí en México las vamos a encontrar en fase acuática o incluso si las encontramos en fase adulta, aún así van a seguir la mayor parte del tiempo dentro del agua. La siguiente, por favor. Para que se den más una idea, bueno, entre los anfibios que hay, los ajolotes o ambistoma pertenece al género de los caudados, los cuales son organismos que incluso posterior a la metamorfosis siguen manteniendo una cola presente toda su vida, a diferencia de los anuros, es decir, las ranas o sapos, que significa literalmente sin cola, o de las cecilias o gimnofionas, que también, aunque son anfibios, son muy diferentes a las otras dos clases. Entonces, para definir primero qué es un ambistoma, bueno, ya sabemos ahora que es la fase larval de un anfibio, más que nada de un anfibio urodelo o caudado, y está muy emparentado con los tlaconetes, tritones y algunas otras salamandras. La siguiente, por favor. Aquí otras, por si no conocían muy bien a los caudados, aquí hay otras especies de anfibios caudados. En la parte derecha es una del género Siren, o que se les conoce de la familia Sirenidae. Hasta arriba es otro organismo que son muy abundantes en México. Este es del género Pseudoericea, y abajo es un criptobránquido. Es decir, hay varios tipos de caudados, pero no son tan parecidos a los ambistoma. La siguiente, por favor. Ahora sí, dentro de estos caudados, el género ambistoma pertenece a la familia Ambistomatidae, que aún está en discusión si son uno o dos géneros entre el género ambistoma y el género Dicamptodon, o si Dicamptodon es una familia diferente, pero bueno, fuera de México son conocidas como salamandra topo. Allá no se les conoce tanto como ajolotes, porque las condiciones climáticas que hay en Estados Unidos hacen muy difícil que permanezcan en esta forma larval. Entonces allá las conocen más bien como salamandras topo, y es aquí en México, al mantenerse en una fase larval, que se le dio el nombre de ajolote. Aunque también hay ambistoma fuera de México. La palabra ambistoma significa boca en forma de copa, proveniente del latín, y existen 33 especies que son solamente exclusivas de Norteamérica. La siguiente, como podemos ver en este mapa. Si se fijan aquí, el género ambistoma, la mayor parte de su distribución está en Estados Unidos y una parte en Canadá, y en México la distribución que tiene es muy restringida. Pero ¿qué es lo que los va a hacer como diferentes a las otras especies? Pues aquí lo que va a ocurrir es que, bueno, como ya les dije, se mantienen en forma neoténica, es decir, en forma larval, casi todo su ciclo de vida. Pero ¿cómo es que llegaron aquí? Esto fue gracias a la especie Ambistoma tigrinum. La siguiente, por favor. La siguiente, si no, esa mira. Perdón. Ambistoma tigrinum es la especie con mayor distribución de ambistoma en el mundo. Casi todos los puntos de distribución que ven en Estados Unidos y Canadá hay Ambistoma tigrinum, y es gracias a que esta especie es un poco más móvil, es más resistente en fase terrestre. Pero ¿qué fue lo que pasó con esta? Que poco a poco fue migrando hacia la parte centro de México, que es como el área de diversificación de ambistoma, y al llegar a cuerpos de agua permanentes, poco a poco fue extendiendo su ciclo de vida en forma larval. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué era lo que ocurría aquí?
que inicialmente Ambistoma tigrinum, incluso llegando a las zonas de México, pues tenía un ciclo como el que se ve aquí, ¿no? Iniciando un adulto terrestre metamórfico, el cual desovaba en los cuerpos de agua una cantidad de huevitos de 600 huevos aproximadamente, varía un poco los que llegan a poner, y bueno, se iba desarrollando normalmente de un embrión de 2 a 3 semanas, tardaba en eclosionar dependiendo de la temperatura. Posteriormente, una larva que carece de extremidades anteriores y posteriores, y conforme va pasando va desarrollándose. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que llegó a ser un adulto, o bueno, un individuo juvenil en este momento, que estaba a punto de hacer metamorfosis, pero como las condiciones que habían en los cuerpos de agua de México, que era sin presencia de peces, de carácter permanente, entonces poco a poco fue extendiendo más su etapa larval, de tal modo que, la siguiente por favor, de tal modo de que fue extendiendo esta etapa larval, consiguió reproducirse en esta forma, ya sin necesidad de hacer metamorfosis. Incluso fuera de México, vamos a tener que estas especies de Ambistoma, hay algunos cuerpos de agua en donde su fase larval se extiende hasta 2 o 3 años, pero bueno, generalmente siempre hacen metamorfosis. Ahora, en México tenemos registro de 17 especies, cuyo origen o digamos su diversificación se realizó entre unos 10-12 millones de años. De hecho, se dice que son especies que todavía están muy cercanamente emparentadas. Y de estas vamos a tener 4 especies que son neoténicas completamente, las cuales son Ambistoma mexicanum o ajolote de Xochimilco, el que más conocemos, Ambistoma dumerili, este se le conoce más bien como achoque de Pátzcuaro, porque proviene de otra lengua, su nombre es purépecha achoque, Ambistoma andersoni, que es el achoque de Zacapu, y Ambistoma taylori, que solo habita en el lago cráter de Alchichica, Puebla. De estas 17 especies, 16 son endémicas y 14 de ellas están registradas en la NOM 059, Semarnat 2010, por lo que están sujetas a protección, o bueno, a un cierto nivel de protección. Varía un poco entre cada especie. Tenemos 3 que son amenazadas, una catalogada en peligro de extinción, que es Ambistoma mexicanum, y las demás bajo protección especial. Las especies que están amenazadas son las especies de río de alta montaña, y que ahorita vamos a ver algunas de ellas. La siguiente, por favor. Si se fijan la distribución, la que vimos, pues en Estados Unidos se veía la mayoría de distribución de estas especies. Pero ¿qué es lo que pasa aquí en México? Que casi la zona central que vemos, que comprende de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, pues en realidad son pequeñas cuencas en donde hay varios cuerpos de agua aislados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en las zonas más planas que tenemos, que es como la zona verde en donde se distribuye Ambistoma velaci, se puede mover más o menos libremente. En Sinaloa y Sonora y una parte de Nayarit se encuentra la Sierra Madre Occidental, y también, bueno, tienen una movilidad porque es una cadena montañosa bastante larga. Pero los que llegaron a lo que es el centro de México tienen pocos puntos de distribución, porque una vez que llegaron a estos puntos con cuerpos de agua permanentes, ya la migración se detuvo. Aún así, existen estudios que dicen que todavía existe entrecruzamiento entre algunas especies, principalmente algunas zonas. Velaci tiende a reproducirse todavía con los pocos ejemplares que hay de vida silvestre de Ambistoma mexicanum y con Ambistoma taylori, y bueno, eso es más como al nivel de las cuencas que hay. Entonces vamos a ver la mayor diversificación en el centro, pero desafortunadamente, si se fijan, toda esta zona corresponde con de las ciudades más conurbadas que tenemos en el país. Bueno, no todas, aclaro que hay varias, está Guadalajara, está Monterrey, pero bueno, varias de estas están cerca de ciudades ya bastante pobladas, ¿no? Hablando de Lerma, Toluca, Estado de México, Puebla capital. La siguiente, por favor. Para que las conozcan, aquí están algunas de ellas. Hasta arriba está Ambistoma andersoni, que es del
del lago de Zacapu, Ambistoma rosaceum, este se le conoce como ajolote tarahumara, es el que está en la Sierra Madre Occidental. Abajo están dos especies de río, Ambistoma ordinarium, en la izquierda, que es de Michoacán, y a la derecha hasta abajo es Ambistoma leore. Esta especie es de río de alta montaña, y bueno, las tres especies de río de alta montaña, que son Ambistoma altamirani, Ambistoma leore y Ambistoma rivulare, tienen una gran amenaza que ahorita vamos a discutir un poquito más, la cual es que el agua que en donde ellos habitan generalmente es desviada para consumo de las personas. Entonces son de las especies más amenazadas porque pues muchas veces los gobiernos dicen, ¿entre qué hago? ¿Cuido una especie o le llevo agua a un pueblo? Pues generalmente gana el pueblo, les dan más agua y terminan desecándose los cuerpos, o más bien los ríos en donde habitan estas especies. La siguiente, por favor. Otras especies son Ambistoma taylori, este es el lago cráter de Alchichica, que es un lago algo salino, Ambistoma dumerili, o el achoque de Pátzcuaro, Ambistoma mexicanum, que es la especie que más conocemos e investigamos, y Ambistoma velasi. Ahora, para ir empezando a hablar, tenemos que, sobre la problemática que ellos tienen, hay que conocer también un poco, pues, de la historia, de los usos y de su importancia. La siguiente, por favor. Hay que reconocer que, aunque actualmente ya no se ve tanto como una fuente de alimento, aún en muchos lugares, las especies del género Ambistoma tienen una fuerte presión por parte de los humanos, ya que forman parte de su gastronomía. Todavía en lugares como el Estado de México, muchas zonas de Puebla, de Tlaxcala, son consumidos en época de lluvia que los encuentran, y pues su gastronomía es muy diversa incluso. No es como un platillo que sea nuevo, sino que se han como realizado, se han preparado en tamales, en caldos, incluso en otros lados he escuchado que lo preparan como si fuera bistec, ¿no? En salsa verde, en salsa roja, con jitomate. O sea, es todavía parte de la gastronomía de algunos lugares, y esto es una presión negativa para estas especies. También parte de lo que se ha utilizado históricamente es como jarabe. Ustedes sabrán que el jarabe de ajolote se presume que tiene tiene propiedades para curar el asma y varias enfermedades respiratorias que no se han probado totalmente, no se ha probado todavía si esto es cierto o no, pero bueno, también parte de la extracción que se pudiera hacer es para jarabes. Es una gran parte de la gastronomía, y bueno, también es una especie importante porque últimamente ha llamado mucha atención como una especie ornamental, una especie como para tener en cautiverio, como mascota, y pues esto ha llamado mucho la atención y hace otra presión muy fuerte hacia las especies del género Ambistoma. La siguiente, por favor. Y su importancia y también su demanda no ha sido solamente en términos, pues ya sean alimenticios o culturales, sino que fueron estas especies de Ambistoma, principalmente mexicano, fue muy importante desde hace siglos, ¿no? Desde 1864 no se sabía bien qué eran los ajolotes, qué era el género Ambistoma, si realmente eran como especies muy extrañas, porque bueno, al ver su morfología con 3 pares de branquias externas muy largas, no sabían qué era. Pensaban que era un reptil sin escamas o era un pez un poco extraño, pero ya cuando lo llevaron a Francia, pues se vio que era una especie de salamandra, que era solo la fase larval, y esto llevó a que fueran muy queridos para la investigación. ¿Por qué? Principalmente por la parte del desarrollo embrionario. Los ambistoma ponen huevos que son bastante visibles, incluso con una lupa se puede empezar a ver la división de estos huevitos cuando se van desarrollando, y esto llamó mucho la atención para la embriología. Afortunadamente, desde 1865 fue que se estableció la primera colonia de ajolotes, pero bueno, el que llamara la atención ha hecho que también en un tiempo hayan sido extraídos de México para poder hacer investigación en otros lados. La siguiente, por favor.
Otra de las partes importantes que lo han hecho demandado, bueno, es que existe también literatura en donde ellos han sido inspirados han sido basados en ellos para hacer algunos pequeños cuentos en donde pues nos dan a conocer qué es lo que pasa con los ajolotes. Julio Cortázar tiene un cuento en donde él, al ver a los ajolotes que se llevaron a Francia todos los días, pues poco a poco realizó una especie de transmutación y él se volvió el ajolote. Roger Bartra, por ejemplo, hace el símil a que los mexicanos somos como ajolotes, que nos mantenemos siempre en etapa larval, pero haciendo una crítica que muchas veces no maduramos, ¿no? Llegamos a una edad adulta y seguimos siendo o actuando como niños. Entonces, son críticas, pero bueno, son parte también de la importancia o de lo que ha hecho un poco popular, famosos a los ajolotes o al género Ambistoma en general. La siguiente, por favor. También tenemos algunos pintores que lo han representado, a los ambistomas, entre ellos Diego Rivera, la siguiente. Y pues bueno, poco a poco, aunque parezca que no, toda esta parte cultural que también nos hace darnos cuenta que existe un animal que es importante proteger, desafortunadamente también nos dice que hay un animal bueno, bonito, que llama mucho la atención como para tenerlo de mascota. Entonces, esta parte cultural tanto es buena como es mala, pero ha sido una gran parte de la presión hacia los ajolotes. Quizá ya no tanto para los Ambistoma mexicanos, que son los de la foto en los que se basaron de cómo entrenar a tu dragón, pero muchas veces las personas que buscan o que quieren un ambistoma en lugar de conseguir un ambistoma legal, buscan tener especies silvestres por desconocimiento que existen ya de manera legal. Y bueno, sobre todo la especie Ambistoma velasii, que es la de mayor distribución, es la que se ve más afectada por esta tendencia de querer tener una mascota pues no tan convencional. La siguiente, por favor. Aún así, pues bueno, se sigue haciendo mucha difusión sobre estos animalitos, principalmente el ambistoma mexicano, y nos van dejando de lado a las otras especies. Ya existe hasta una baraja con temática de ajolote, unos tenis, la mascota de una universidad en Chalco es un ajolote, y hasta es la etiqueta de una cerveza que es de la cervecería Monstruo de Agua. La siguiente, por favor. Y nuevamente en la parte también biomédica, pues como les decía, actualmente ya no se extraen ejemplares de vida silvestre, al menos de Ambistoma mexicanum, o es muy poco lo que se llega a extraer, pero bueno, en algún momento sí se extraían directo de vida silvestre. Actualmente tengo entendido que los pocos ajolotes que se extraen de vida silvestre, o una de dos, o llegan a estar como reproductores para el CIVAD, o llegan a Estados Unidos a un lugar que se le conoce como Ambistoma Genetic Stock Center, que sería como el centro de reserva genética de las especies de ambistoma, pero principalmente el ambistoma mexicano. Entonces, bueno, cada vez toda esta información ha permeado más a la población en general y esto ha en serio incrementado su demanda en todos lados, ¿no? No solo como acuarismo, sino que, por ejemplo, si unos ven, pues en la Ciudad de México están comprando ajolotes, digamos que muchas veces los pescadores dicen, yo puedo sacar de aquí, de mi laguna, de mi lago, y verdaderamente estamos afectando a estas otras especies, que no son el ambistoma mexicano. Entonces, de esto ya viene la idea de qué es lo que se puede hacer para conservar, para preservar a las especies, pero bueno, ahora la siguiente diapositiva, por favor. Antes de saber qué son las estrategias de conservación, hay que tener en claro o en cuenta dos definiciones. Una que es preservación, que esta se refiere a proteger, resguardar anticipadamente a alguien o algo de algún daño o peligro. Sin embargo, no se asegura la permanencia de estos, de lo que se está preservando. Y conservar es mantener o cuidar de la permanencia o integridad de algo o alguien. Bueno, estos son definiciones de diccionario, pero bueno, sí son muy ciertas, ya que normalmente preservar nos hace referencia a sí tener bien algo, pero no asegurar las generaciones futuras. Entonces, siempre cuando vean que alguien dice que van a preservar una especie,
si ven que no sabe mucho, pues háganle la aclaración de que pues es mejor decir conservar, ya que la conservación sí implica, entre varias cosas, mantener la diversidad genética de las especies o de lo que se vaya a conservar. La siguiente, por favor. Entonces, ahora ya enfocándonos a lo que es la conservación, van a haber dos grandes estrategias, y las cuales pues van a ser muy diversas, con fines muchas veces un poco distintos, pero bueno, ambos van a ser conservación. Y bueno, conservación como tal, ya en la Ley General de Vida Silvestre la podemos definir como la protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera que salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo. Dentro de estas dos, bueno, van a haber dos muy distintas. In situ, que vendría siendo en el sitio. A mi parecer, esta es la mejor forma de conservación, aunque no en todas las ocasiones se puede. O ex situ, que ex situ es fuera de su hábitat, y pues pueden haber varias modalidades, ¿no? Por ejemplo, en la foto de hasta la derecha es el criadero que les decía ahorita de Estados Unidos, en donde tienen varios ejemplares, ¿no? Eso es conservación porque ellos tratan de mantener lo mejor posible un stock genético en donde haya la menor cantidad de endogamia, aunque sigue siendo conservación, ¿no? Aunque se ve un poquito extraño en un laboratorio, pero así funciona bien, ¿no? Mientras que ex situ, pues bueno, se utiliza para algunas otras problemáticas. La siguiente, por favor. Entonces, in situ sería la conservación en su hábitat como tal, y ex situ va a ser fuera de su hábitat. Digamos que aquí vamos a tener también problemas cuando hacemos conservación ex situ. Si ven la imagen de hasta la derecha, bueno, es un ajolote que no tiene ya una forma tan natural, que muchas veces si nosotros intentamos hacer la conservación ex situ de una manera inadecuada, vamos a tener problemas de endogamia que podrían llevarnos a ejemplares no deseados como el de hasta la derecha, ¿no? Entonces, unos dirán, no, pues, ¿por qué no mejor todo se hace conservación in situ? Pues porque muchas veces hay muchos problemas, y para los ajolotes, desafortunadamente, algunos de ellos, la mejor ha sido la ex situ, como para Ambistoma mexicanum. La siguiente, por favor. De Ambistoma mexicanum, estos son los datos que se han tenido. En la gráfica de la izquierda, ustedes van a poder ver que la línea que va como en medio vendría siendo la población de Ambistoma mexicanum, a partir del año 2002, 2003 que se empezó a censar, y cómo fue disminuyendo drásticamente. Y de dos especies invasoras que se utilizan mucho para la acuacultura o para el consumo humano, que son la tilapia y la carpa. Si logran ver, la tilapia es como la línea que se ve más como un triángulo, que es con pequeños cuadrados a través de la línea, y pues básicamente se ha visto que conforme va aumentando sus poblaciones, disminuye la de los ajolotes. Con carpa, bueno, no se ve tanto este efecto, pero si vemos la gráfica de la derecha, esto se hace con unas gráficas que se le llaman de isótopos estables, y a través del contenido de carbono 13 y de nitrógeno 15, con estos isótopos se puede dar uno la idea de qué es lo que están consumiendo, como a qué nivel trófico pertenecen. Y en el cuadro más pequeño vamos a ver que era del todo lo que se alimentaban las especies de ambistoma o de ajolote en Xochimilco. El triángulo que ven como más arriba fue cuando introdujeron por primera vez la carpa, y pues podemos ver de que había un pequeño espacio libre de lo que se alimentaban los ajolotes, que la carpa no. ¿Y qué fue lo que pasó cuando ingresaron la tilapia? Que ahora todo lo que comen los ajolotes también lo consumen entre las dos especies, la carpa y la tilapia, dando así de resultado que ahora los ajolotes, Ambistoma mexicanum, ya no puede alimentarse tan bien como antes, porque pues básicamente le ganan el alimento. Aparte de otras problemáticas que tiene, como calidad del agua, y la urbanización creciente que hay en Xochimilco. La siguiente, por favor. Entonces, como forma de conservar in situ, a pesar de que ya vieron la problemática que tienen, que es muy grande, pues sí hay una forma de conservar in situ, que es con canales aislados, los cuales los conocen a veces como apantles,
en donde son canales dentro de las chinampas. Estos están aislados generalmente de forma física por costales con muchas rocas y plantas para que no pase ningún alevín de pez, y a su vez funcione, como son costales, funcione a su vez como un pequeño filtro que ayuda a mantener más limpia el agua. Estos canales están libres de especies invasoras, ayuda a restaurar un poco el sistema chinampero, y algo muy importante en la conservación, sobre todo en la conservación in situ, es que se debe integrar a la población e incorporar a la comunidad chinampera a que puedan seguir estos proyectos. A lo que se ha visto a la fecha es que en este tipo de conservación se ha visto que en estos canales llega a poder haber una densidad de hasta un ajolote por metro cuadrado. Generalmente son canales de 100 a 300 metros, entonces, bueno, ya se pueden mantener de mejor manera in situ, aunque vamos a tener siempre el problema de que, pues seguramente las poblaciones que metamos ahí no van a poder conectarse con algunas otras poblaciones y podría llegar a haber endogamia. Sin embargo, es uno de las estrategias que se han planteado ahorita, que hasta ahora parece que ha funcionado bien. La siguiente, por favor. A su vez, para Ambistoma mexicanum, desafortunadamente es la única especie a la que le han prestado atención. Bueno, ya ahorita ya no tanto, pero es como la que lleva más adelantado todo. Pues bueno, también tiene planes de conservación ex situ, pero aún así sería de manera no intensiva, sino un poco extensiva. En Cantera Oriente se está realizando esta conservación ex situ, y lo que se ocupa son encierros fuera del hábitat. Estos los meten dentro de jaulas de 4x4 por 4 metros, perdón, 4x4 metros de fondo y 1 metro de alto, y los tienen en cuerpos de agua que desafortunadamente también tienen carpa y tilapia, pero como están aislados por estas pequeñas jaulas, pues no tienen este problema de competir con las especies invasoras que aún así hay. Aquí lo que se ha hecho es un monitoreo de calidad del agua, y también llevan a cabo proyectos para disminución de especies invasoras. Si se fijan, realmente la conservación en los cuerpos de agua tiende a ser difícil porque vamos a enfrentarnos a la problemática de que hay muchos factores o muchas especies invasoras que aún así van a estar ahí persistentes, pero bueno, son formas que han funcionado. Aún así funciona como refugio temporal, ya que al tenerlos ya sea en los canales o tenerlos enjaulados, pero una cierta cantidad, pues van a mantener procesos evolutivos en donde ellos mismos van a elegir pareja. Entonces, pues es un refugio temporal solamente, en lo que se puede remediar su hábitat, si es que en algún momento ocurre. Si no, pues bueno, por lo menos vamos a poder conservar un poco estos procesos y estas especies. La siguiente, por favor. Ahora, las otras especies de Ambistoma no crean que están como muy bien, que digan, bueno, solo Mexicanum está muy mal. Ellos tienen varios problemas. El principal, y que no es solo de especies de anfibios, sino de las especies en general, es la modificación o fragmentación de su hábitat, en donde pues muchas veces si había un pequeño cuerpo de agua y la gente desvía los ríos que lo alimentan o los manantiales, entonces ¿qué va a pasar? Que ese cuerpo de agua eventualmente va a desaparecer, y la población de especies que hubiera ahí, ¿no? Ya fuera de Ambistoma o de las otras. Otra, la contaminación. La mayoría de los cuerpos de agua que hay también en el centro de México están muy cerca de áreas agrícolas. Entonces, todos los pesticidas, todos los fertilizantes que ocupan, eventualmente llegan al agua y modifican mucho la calidad que tendría. Las especies exóticas invasoras también en cualquier cuerpo de agua van a estar presentes. Las especies de lago generalmente van a tener problema con la carpa, pero fíjense, esto es algo muy curioso, para que vean que no es como una tarea fácil o sencilla. ¿Qué es lo que ocurre? Las personas, bueno, yo aquí personalmente iré en una zona de trabajo en la que estoy, que se llama San Andrés Timilpan, en el Estado de México. Ellos pescaban los Ambistoma granulosum y los consumían como su alimento para ellos, y tenían venta en los mercados también como para que las otras personas lo vendieran. La foto de aquí que vende varios ambistomas es en Tlaxcala.
te los venden por docena, los precios son también muy ridículos, que llegan hasta ser de 40, 50 pesos la docena. Entonces, desde ahí nos podemos imaginar que hay una sobreexplotación, ¿no? Vender barato, pero vender mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ellos consumían a los ajolotes y tenían una presión fuerte de quizá no sobreexplotarla, porque esa laguna de San Andrés Timelpan es muy grande, pero sí se estaba saqueando o sacando ajolotes sin tener como un estudio poblacional. Ya que empezaron esto de las leyes de decirles, no, pues los ajolotes están en peligro de extinción, pues a la gente le empezó a dar miedo consumir los ajolotes, como que no, pues no me vayan a meter a la cárcel, no me vaya a pasar algo malo. ¿Y qué fue lo que hicieron aquí en San Andrés Timilpan? Pues los pescadores dijeron, pues tenemos un buen lago, vamos a meter carpa. Al fin que esa carpa te la regala, si tienes cuerpos de agua, te llega a dar hasta millones de ejemplares para que siembres. Y pues, ¿qué hicieron? Están metiendo carpa en un cuerpo de agua que no lo tenía. Entonces ahora la carpa va a ser la presión para los ajolotes y va a disminuir las poblaciones en lugar de ser las personas. Ellos por desconocimiento o por más bien necesidad de tener un producto que comer, que vender, pues ahora están contribuyendo indirectamente a que los ajolotes estén mal, ¿no? En el caso de las especies de río, el mayor problema que tienen son las truchas. Las truchas también llegan a comerse a los Ampistoma de río. Las especies de río son Ampistoma ordinarium, Altamirani, Leore y Ribulare. Otra más, bueno, la sobreexplotación, ya más o menos les conté. Algunas enfermedades emergentes, como es el Batrachochytrium dendrobatidis, es un hongo que ha matado ya y extinguido a varias especies de anfibios. Al parecer con Ambistoma no es tan severo, al parecer son más bien hospedadores, pero no los afecta tanto, aunque aún así se ha detectado que algunas poblaciones tienen este hongo. Y otro más que es muy difícil de combatir es el cambio climático. La siguiente, por favor. Esta nada más es esquemática como para que se den cuenta de con qué compiten los ambistoma, que más que competencia es una masacre. Vamos a ver un ambistoma que si acaso llega a los 30 centímetros, no puede competir con una carpa de la foto de arriba que llegan incluso hasta medir 1,20 m, o en la parte de la derecha la tilapia, y que a pesar de que se están regulando las poblaciones de esta especie en Xochimilco, pues bueno, hay ya una cantidad tan alta que es imposible erradicarla. La siguiente, por favor. Y si uno va a campo, sobre todo a la zona de Lerma o lugares así, vamos a ver este tipo de escenarios, ¿no? En donde hay asentamientos irregulares. Bueno, la primera es una chinampa, la de la derecha arriba, pues sí llegan a verte algunas cosas en donde se llegan a ver tanto Ambistoma lermense muerto como algunos peces. Y pues bueno, la situación que hay entre los humanos y el agua, pues no es muy bonita que digamos. Hay que educarnos para no tener este tipo de situaciones. La siguiente, por favor. Y el cambio climático, bueno, estas son algunas modelaciones hechas con los datos que he obtenido de las especies de Ambistoma, sobre todo del centro de México. Y en el mapa de la izquierda se interpreta de esta manera. Los colores azules es en donde la probabilidad de presencia actual es muy alta, es decir, que es casi probable de que tú vas a esos puntos y ahí haya, aunque te cueste encontrarlos, pero ahí hay, en estas zonas. Y los colores rojos son zonas con probabilidad de presencia de 0, es decir, que es casi imposible a nivel de términos climáticos. Estos modelos son hechos a partir de las horas de actividad y restricción que tienen los ajolotes, y estas a su vez son obtenidas a través de las temperaturas seleccionadas y las toleradas por las especies de Ambistoma. Y pues, ¿qué es lo que vemos en la actualidad? Que es el mapa de la izquierda. Todavía hay zonas en donde ellos se pueden distribuir fácilmente y puntos con mucha conectividad, como pueden ver, ¿no? En azul. Y en el mapa de la derecha, este modelo, pues, ¿qué nos hace ver? Que estas poblaciones o estas zonas que tenían una alta probabilidad de presencia, pues ya va a ser casi nula. A partir de estos modelos, yo lo que obtuve es de que más o menos se reduce a una cuarta parte para 2050 las zonas con alta distribución
o alta probabilidad de distribución, y ya solamente se van a restringir a zonas muy elevadas como son cercanos al Nevado de Toluca, cercanos a lo que es el Iztapopo. Solo zonas muy elevadas serían en donde pueden seguir habitando. Y esto va a ser muy difícil porque no hay como manera de frenarlo tan fácil. Aunque tengamos ahorita muy buenas estrategias, puede que esta nos cueste mucho, mucho frenarla o remediarla. La siguiente, por favor. Aún así, pues bueno, para todas las especies de ambistoma que no son mexicanos, ha surgido lo que es el PASE, que son planes de conservación de las especies, programas de acciones, y estos van a manejar estrategias integrales para la conservación, no solo, de ambistomas, incrementar su conocimiento, mejorar el aprovechamiento sustentable, es decir, estas van a permitirle a la gente seguir aprovechando a los ejemplares y prevenir y mitigar las amenazas a las especies y su hábitat. Va a involucrar a la sociedad civil y a los gobiernos, va a identificar cuáles son los impactos antropogénicos y mitigarlos, va a integrar los datos biológicos pero generados por las mismas personas y va a fomentar lo que es la conservación y el desarrollo de tanto de las poblaciones como de los ajolotes, ¿no? De los ambistomas. También, necesita generar actividades a corto, mediano y largo plazo con indicadores de éxito. La siguiente, por favor. Básicamente los PASES van a involucrar muchísimo, tanto investigadores como personal o personas que viven ahí, a través de acciones de manejo, conservación, vigilancia, monitoreo, investigación y aprovechamiento. Va a haber participación de actores locales y gobierno, va a generar información científica mediante actores locales que son capacitados por investigadores. La siguiente, por favor. Va a tratar de dar una solución al manejo integrado del paisaje, en donde va a evitar actividades incompatibles, como las dos fotos de la izquierda, en donde, una es una deforestación y otra son granjas de trucha, y va a procurar la protección y la restauración del hábitat, como en la parte derecha, en donde, se intente tener a las especies y quizá con algunas especies compatibles, incluso de cultivo, se podría realizar. La siguiente, por favor. Va a fomentar lo que es la ciencia ciudadana, a través de la protección y vigilancia por parte de los mismos, las mismas personas que viven ahí, va a prevenir los impactos, les van a enseñar a manejar las poblaciones y va a haber una coordinación de actores, es decir, va a existir una comunicación constante entre investigadores, pobladores y gobierno, y siempre se va a procurar la investigación y el monitoreo. De hecho, muchas veces esto es lo que más ayuda a conservar, más que nosotros digamos, yo solo quiero tener ajolotes de esta manera, o yo solo quiero hacer esto. Más bien tienes que buscar integrar a las personas, a las poblaciones que son los auténticos, no me gusta usar la palabra, pero son los auténticos dueños de los recursos, ¿no? De donde habitan. Entonces, esta va a ser la mejor manera de poder conservar a las especies. La siguiente, por favor. También se va a buscar restablecer lo que son los componentes culturales, es decir, volver a educar a las personas, ¿no? Les digo, es curioso que personas de como 50, 70 años creen que un ajolote es un renacuajo y desde ahí ya perdemos muchísima información valiosa cuando pues ya vieron que un ajolote no es un renacuajo. Y siempre se va a buscar la participación social para que las personas, no solo niños, sino desde los adultos, mayores, adultos, jóvenes y niños, pues puedan participar en la conservación, haciéndolos saber, apreciar a sus recursos y que se sientan comprometidos a cuidarlos. De aquí salió también lo que es naturalista, que como ustedes ya saben, si toman una foto pueden subirla, ahí alguien les va a poder decir qué especie es, si ustedes dicen la localidad, o por ejemplo también, sí les ayudan mucho a identificar y ustedes mismos pueden hacer sus registros de qué especies ven en qué zonas. A partir de esto, pues se pueden generar más o menos mapas de abundancia o de distribución, por lo menos, de las especies que hay. La siguiente, por favor. También el PASE va a buscar fortalecer la economía de las comunidades, buscar alternativas sustentables, incluso los aprovechamientos sustentables. Como les digo, no está peleada y buscan que las comunidades sí cuiden, pero ustedes sabrán que uno no cuida solamente por altruismo, ¿no? Como que dicen, no, y si yo cuido eso, pues ya no tengo
ya no voy a poder comer o ya no voy a poder pescar. Aquí se va a buscar un aprovechamiento sustentable. La siguiente, por favor. También, en teoría, esperemos que funcione muy bien. Los pases son muy recientes, desde el año 2018. En teoría va a haber una evaluación y seguimiento y financiamiento. Entonces esperemos que esto siga así para que quizá la próxima plática, si es que me dan, pues yo les pueda decir cómo está funcionando, si sí hay mejoras en las poblaciones. Pero bueno, va a buscar que este programa siga para poder mantener a las especies. Y ahora vamos a ver como las siguientes formas, pues un poquito más, no tan recientes, no tan nuevas, más bien ya más tradicionales, que existen para el mantenimiento de las especies. La siguiente, por favor. Una de ellas es la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, cuyo principal objetivo va a ser la conservación de las especies y su hábitat. Esto es como se manejaba anteriormente. Si alguien era dueño de algún predio en donde hubiera alguna especie, pues buscaba tener una UMA. ¿Para qué? Para poder conservar a la especie y sí tener un cierto aprovechamiento. Generalmente las UMAs solo se realizan cuando están muy cerca del hábitat o en el hábitat de la especie, y van a existir dos tipos de UMAs, extensivas e intensivas. La siguiente, por favor. Dentro de las UMAs extensivas, que bueno, yo conozco, y si ustedes gustan, o buscar ya sea en Facebook o visitar, es fácil de ir, es el Ecomuseo del Altiplano, asociación civil, que está en la Hacienda Santiago Obando. Aquí la especie que se conserva es Ambistoma velasii. Si se fijan en la parte inferior izquierda, es la laguna en donde tienen a estos ambistoma, que solamente se encuentran en época de lluvia. La laguna es temporal, entonces solo en estas épocas lo van a poder ver, y ellos dan un monitoreo y un seguimiento de cuántos ejemplares tienen. Actualmente creo que están buscando obtener aprovechamientos tanto para consumo, y están tratando de coordinar en un esfuerzo para ver realmente qué componentes podría tener la piel del ajolote, que es lo que hace interesante para las monjitas, por ejemplo, hacer estos jarabes. La siguiente, por favor. Aquí la especie objetivo es la especie Ambistoma velasii, y pues bueno, realmente estas son fotos que sacamos para unos experimentos que hicimos con esta especie, fueron devueltos, pero bueno, ayudan bastante, y es una UMA que está dispuesta como a recibir visitas, a que la gente los vea, los conozca, e incluso ayude, si gustan, a hacer los censos poblacionales que van haciendo. Bueno, más bien los muestreos poblacionales. La siguiente, por favor. Un ejemplo de UMA intensiva viene siendo la UMA Jimbani erandi, que son de las monjitas de Pátzcuaro, cuya especie objetivo es Ambistoma dumerili. De la problemática es que Pátzcuaro, aparte de tener carpa y tilapia, si ustedes llegan a ir, su embarcadero dice, tenemos carpa, tilapia, trucha, lobina, o sea, tienen bastantes especies invasoras que están perjudicando mucho a Ambistoma dumerili, y a su vez, pues bueno, esta UMA surgió porque las monjas hacen jarabe de la choque, y pues bueno, lo venden. Entonces fue como la forma que ellos encontraron de hacer aprovechamiento sustentable, ya sin afectar a la población silvestre. La siguiente, por favor. Y aunque suene cruel, yo la vez que vi me sorprendí mucho al ver a sus ejemplares. Creo que es el mejor criadero de ambistoma que he visto hasta ahorita. Mis respetos para las monjitas. Y bueno, esto solo nos hace ver de que aunque a lo mejor sí hagamos un aprovechamiento en donde sí sacrifiquemos a los ejemplares para obtener algún producto, pues bueno, lo importante es hacerlo bien, de una manera en donde pues haya un trato digno a los ejemplares, y sobre todo procurar mantener a las poblaciones, conservarlas de verdad. La siguiente, por favor. Y la otra forma de conservación son los predios o instalaciones que manejan vida silvestre, o PIMS. Esto, su principal objetivo sí es el aprovechamiento sustentable, y pueden realizarse en cualquier predio en donde se tengan las condiciones para el manejo y reproducción de la especie. Por ejemplo, un PIMS de cocodrilos sería muy diferente a un PIMS de ajolotes, o un PIMS de a lo mejor mariposas, pues va a variar mucho dependiendo del tamaño que requiramos. La siguiente, por favor. Y aunque uno diga, bueno, pues el aprovechamiento, ¿cómo puede ayudar? Pues bueno, va a evitar la extracción de ejemplares de vida silvestre,
va a procurar la bienestar y salud animal de los ejemplares que se tienen. Los PIMS muchas veces tenemos la intención o procuramos dar cursos o poder hacer un poco de educación ambiental para que la gente conozca bien, y también sirven de un reservorio genético. Aquí pongo la foto porque el ejemplar que hay hasta arriba, un ambistoma mexicano más arriba a la derecha, generalmente ya este tipo de coloraciones surgen después de haber mucha endogamia, que esto ocurre fuera de México, porque todos los ajolotes que hay fuera de México, la mayoría de ellos provienen de solamente 6 ejemplares que se llevaron a Francia en 1864. Sí se han metido un poco nueva de genética, pero la mayoría de los ejemplares que hay, pues solo provienen de una hembra y 5 machos que llegaron allá a Francia. Mientras que, pues siempre va a ser tratar mejor mantener las coloraciones silvestres, que bueno, van a ser un poco más resistentes y bueno, sirven para reservorio genético los PIMS también. La siguiente, por favor. Sin embargo, para poder ver bien, uno debe de darse cuenta que para poder asegurarse que la conservación se está haciendo bien, es que cuando ustedes lleguen a adquirir un ejemplar, si es que lo quisieran hacer, que cuente las notas con todo lo que debe de llevar, que entre varias cosas, bueno, es que van foliadas, deben de tener datos del PIMS, un número de aprovechamiento, un número de marcaje y la tasa de aprovechamiento, es decir, cuántos te autorizan aprovechar, ¿no? La siguiente, por favor. Y algo muy importante que nunca debe faltar son estas acciones complementarias que, aunque muchas veces nosotros creemos que no ayudan mucho, creo que es lo que más ayuda, ¿no? Que es proporcionar información fidedigna, no solo de ambistoma, sino de las especies en general, pero sobre todo de ambistoma. Bueno, yo como me dedico a estos porque hay muchos mitos aún sobre estas especies. Otra es la educación ambiental, evitar el comercio ilegal de especies, es decir, no rescatar a las especies que vemos, rescatar entre comillas, evitar la extracción de la vegetación que haya circundante porque podemos modificar mucho el hábitat, nunca liberar animales o plantas a los ecosistemas circundantes y participar en conjunto con las asociaciones que promueven la conservación. La siguiente, por favor. Y bueno, del Palacio de los Ajolotes, en conjunto con Yo por un Ajolote, estamos tratando de realizar proyectos de conservación in situ de la especie Ambistoma altamirani en Villa del Carbón y de la especie Ambistoma granulosum en Ocoyotepec, ya que en esta zona, sobre todo en la segunda de Ocoyotepec, están en pequeñas represas que luego las vacían y pues básicamente es cuando los llegan a capturar para algún aprovechamiento, o como desecan estas presas, pues muchas veces se mueren ahí. Entonces vamos a intentar hacer también poner nuestra parte de conservación in situ para proteger, bueno, estas dos especies principalmente. La siguiente, por favor. Y algo con lo que, pues yo sé que ya ustedes ya no se van a quedar, pero esto no es conservación, que es liberar especies invasoras, o incluso el adquirir un ajolote a lo mejor de un mercado y liberarlo en un cuerpo de agua, eso tampoco es conservación, porque puede que ese ambistoma no sea de esa zona que lo estén liberando, que pueda llegar a reproducirse con los otros ambistoma, e incluso que llegue a transmitirles enfermedades que a lo mejor había en ese cuerpo de agua y que en el nuevo ya no hay. Entonces tengan mucho cuidado cuando alguien le diga, no, rescaté un ajolote, en realidad, aunque suene feo, hacemos más mal en rescatar estos ajolotes de la venta ilegal, porque también va a fomentar que los comerciantes lleven más ejemplares de ambistoma. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya les dejo, primero que nada les agradezco mucho que me hayan puesto atención y les dejo correos tanto míos como de Yo por un Ajolote, que estamos procurando siempre dar divulgación sobre las especies de ambistoma. Y bueno, es todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias por su plática muy enriquecedora. Le voy a bueno, en primera, pues hay que aclarar que las prohibiciones en materia de vida silvestre podrían poner en riesgo los programas de conservación, y es por eso que apoyar el aprovechamiento sostenible y la tenencia legal, ¿no? Como nos comentaba. Exactamente.
Y bueno, a ver, platíquenos un poquito más sobre cuál es el rol ecológico sobre el ambistoma. Bueno, anteriormente y en los lugares no perturbados, ellos son la especie punta, es decir, están hasta arriba en la cadena alimenticia, ¿no? En esta pirámide alimenticia. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos de agua, eh, digamos, antes de especies invasoras, los ambistomas son la especie más grande que hay, regulan a todo lo que son los peces planctívoros y, bueno, a su vez hacen un efecto de cadena donde al regular a los peces planctívoros existe más zooplancton que disminuye la concentración de algas. Entonces, esa es su principal función en vida silvestre, regular a las poblaciones de casi cualquier especie que esté creciendo en demasía. Y por ejemplo, ¿qué medidas han tenido usted que ha implementado para evitar en gran medida el tráfico ilegal de las especies? Porque pues a pesar de que hay programas y todo y que puedes demandar, pues también muchas veces sigue siendo, ¿no? En los mercados como los ajolotes. Bueno, pues básicamente yo lo que más hago es tratar de divulgar, dar cursos, bueno, ofrecer esta opción de una compra legal de especies de mi PIMS y bueno, en las comunidades a las que voy, pues procuro siempre transmitir esta información. Pues desafortunadamente no se puede en todos lados de que les digas, pues ya no metas carpa porque es de lo que comen, pero por lo menos que estén más o menos al pendiente y con algunos de ellos, con estas dos localidades, tratar de fomentar el que no solo haya la conservación ahí en su río directamente, sino tener un poco en semicautiverio, pues para poder ayudar a las especies, ¿no? Si es que ya van a meter las carpas para que ellos se alimenten, por lo menos tener ahí un reservorio, ¿no? Son las actividades que he hecho. Como nos comentan, ¿no? De que es muy importante realmente conocer qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo y pues seguir apoyando estos tipos de programas, ¿no? De conservación. Sí. Y a ver, y entonces, ¿cuál ha sido su reto más grande para poder llevar a cabo los planes de conservación en relación con la sociedad? O sea, nos comentaba que pues hay personas que pues sí aceptan, ¿no? Como los de Chinampas y así, pero ¿a qué se enfrentaban? Así, lo peor. Ay, a los mismos pescadores. O sea, es que sí es muy difícil y es entendible, ¿no? O sea, si realmente le dices ya no metas especies, pues es como ya no comas. Entonces, básicamente en esta laguna de San Andrés Timilpan es grandísima, de verdad es grandísima. Entonces, poder abarcar a todas las personas no ha sido posible. Y como la mejor opción que hemos llevado es que ellos tienen algunas excavaciones ahí cercanas, precisamente también como para tener ahí su stock de carpas y pescar más fácilmente. Y pues bueno, eso ha sido lo más difícil, pero algunos de ellos han aceptado a dejar algunos de estas excavaciones que hicieron a no meter carpas. Y bueno, de hecho se ve muy diferente, ¿no? Porque todo el lago se ve muy café porque las carpas resuspenden el sedimento y en donde no hay, sí se ve más cristalina el agua. Pues creo que este ha sido el más grande reto, tratar de convencer a las mismas personas y que no todas apoyan, ¿no? Entonces hay que tratar de trabajar un poquito, a veces más individual, y pues esperar a que cuando haya resultados las otras personas digan, ah, bueno, funciona, hay que intentarlo también. Muy bien, pues muchas gracias por su plática, doctor, muy enriquecedora. Vamos a dar pie para la siguiente plática. Si gusta Gracias. acompañar, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.